and make it happen.
Deducción de los aportes en la declaración sobre la renta. Es más sencillo de lo que piensas. Si eres parte del ahorro voluntario de AFP Crecer, deduces cada año de tu renta imponible todos los aportes que hagas a tu cuenta en el plan hasta un 10% de tu ingreso total. Aplica si tus ingresos anuales son superiores a $9,100. Para aprovechar este beneficio fiscal, debes mantener tus aportes en tu cuenta APB durante 5 años y después de este plazo podrás disfrutar de tus ahorros libre de impuestos sobre la renta. ¿Cómo incorporarlo en tu declaración sobre la renta? Primero, ingresa al sitio oficial para la realización de la declaración de impuestos sobre la renta. 2. Ingresa con tu usuario y contraseña. 3. Selecciona la opción Declaración de impuestos sobre la renta y Declaración especial. 4. Aparece en pantalla todos tus ingresos devengados. 5. Desliza hacia abajo y haz clic en Modificar. Esta pantalla se habilita si cumples con los ingresos anuales de la ley. 6. Tendrás la opción de modificar tus deducciones e incorporar tus aportes del mismo año de declaración. 7. Aquí se incluye el valor a deducir, que es un máximo del 10% de tu ingreso base de cotización, IBC. 8. Al aplicar las deducciones se reduce el monto de la renta imponible y podrás verlo reflejado en el total. ¡Listo! Deducción de los aportes en la declaración sobre la renta. Es más sencillo de lo que piensas. Si eres parte del ahorro voluntario de AFP Crecer, deduces cada año de tu renta imponible todos los aportes que hagas a tu cuenta en el plan hasta un 10% de tu ingreso total. Aplica si tus ingresos anuales son superiores a $9,100. Para aprovechar este beneficio fiscal, debes mantener tus aportes en tu cuenta APB durante 5 años y después de este plazo podrás disfrutar de tus ahorros libre de impuestos sobre la renta.
¿Cómo incorporarlo en tu declaración sobre la renta? Primero, ingresa al sitio oficial para la realización de la declaración de impuestos sobre la renta. 2. Ingresa con tu usuario y contraseña. 3. Selecciona la opción Declaración de impuestos sobre la renta y Declaración especial. 4. Aparece en pantalla todos tus ingresos devengados. 5. Desliza hacia abajo y haz clic en Modificar. Esta pantalla se habilita si cumples con los ingresos anuales de la ley. 6. Tendrás la opción de modificar tus deducciones e incorporar tus aportes del mismo año de declaración. 7. Aquí se incluye el valor a deducir, que es un máximo del 10% de tu ingreso base de cotización, IBC. 8. Al aplicar las deducciones se reduce el monto de la renta imponible y podrás verlo reflejado en el total. ¡Listo! Deducción de los aportes en la declaración sobre la renta. Es más sencillo de lo que piensas. Si eres parte del ahorro voluntario de AFP Crecer, deduces cada año de tu renta imponible todos los aportes que hagas a tu cuenta en el plan hasta un 10% de tu ingreso total. Aplica si tus ingresos anuales son superiores a $9,100. Para aprovechar este beneficio fiscal, debes mantener tus aportes en tu cuenta APB durante 5 años y después de este plazo podrás disfrutar de tus ahorros libre de impuestos sobre la renta. ¿Cómo incorporarlo en tu declaración sobre la renta? Primero, ingresa al sitio oficial para la realización de la declaración de impuestos sobre la renta. 2. Ingresa con tu usuario y contraseña. 3. Selecciona la opción Declaración de impuestos sobre la renta y Declaración especial. 4. Aparece en pantalla todos tus ingresos devengados. 5. Desliza hacia abajo y haz clic en Modificar. Esta pantalla se habilita si cumples con los ingresos anuales de la ley. 6. Tendrás la opción de modificar tus deducciones e incorporar tus aportes del mismo año de declaración. 7. Aquí se incluye el valor a deducir, que es un máximo del 10% de tu ingreso base de cotización, IBC. 8. Al aplicar las deducciones se reduce el monto de la renta imponible y podrás verlo reflejado en el total. ¡Listo! Deducción de los aportes en la declaración sobre la renta. Es más sencillo de lo que piensas. Si eres parte del ahorro voluntario de AFP Crecer, deduces cada año de tu renta imponible todos los aportes que hagas a tu cuenta en el plan hasta un 10% de tu ingreso total. Aplica si tus ingresos anuales son superiores a $9,100. Para aprovechar este beneficio fiscal, debes mantener tus aportes en tu cuenta APB durante 5 años y después de este plazo podrás disfrutar de tus ahorros libre de impuestos sobre la renta. ¿Cómo incorporarlo en tu declaración sobre la renta? Primero, ingresa al sitio oficial para la realización de la declaración de impuestos sobre la renta. 2. Ingresa con tu usuario y contraseña. 3. Selecciona la opción Declaración de impuestos sobre la renta y Declaración especial. 4. Aparece en pantalla todos tus ingresos devengados. 5. Desliza hacia abajo y haz clic en Modificar. Esta pantalla se habilita si cumples con los ingresos anuales de la ley. 6. Tendrás la opción de modificar tus deducciones e incorporar tus aportes del mismo año de declaración. 7. Aquí se incluye el valor a deducir, que es un máximo del 10% de tu ingreso base de cotización, IBC. 8. Al aplicar las deducciones se reduce el monto de la renta imponible y podrás verlo reflejado en el total. ¡Listo! Deducción de los aportes en la declaración sobre la renta. Es más sencillo de lo que piensas. Si eres parte del ahorro voluntario de AFP Crecer,
Deduces cada año de tu renta imponible todos los aportes que hagas a tu cuenta en el plan hasta un 10% de tu ingreso total. Aplica si tus ingresos anuales son superiores a $9,100. Para aprovechar este beneficio fiscal, debes mantener tus aportes en tu cuenta APB durante 5 años y después de este plazo podrás disfrutar de tus ahorros libre de impuestos sobre la renta. ¿Cómo incorporarlo en tu declaración sobre la renta? Primero, ingresa al sitio oficial para la realización de la declaración de impuestos sobre la renta. 2. Ingresa con tu usuario y contraseña. 3. Selecciona la opción Declaración de impuestos sobre la renta y Declaración especial. 4. Aparece en pantalla todos tus ingresos devengados. 5. Desliza hacia abajo y haz clic en Modificar. Esta pantalla se habilita si cumples con los ingresos anuales de la ley. 6. Tendrás la opción de modificar tus deducciones e incorporar tus aportes del mismo año de declaración. 7. Aquí se incluye el valor a deducir, que es un máximo del 10% de tu ingreso base de cotización, IBC. 8. Al aplicar las deducciones se reduce el monto de la renta imponible y podrás verlo reflejado en el total. ¡Listo!
bienvenidos, estimados clientes, para crecer. Es un enorme placer estar compartiendo esta tarde con ustedes, que ustedes pues nos hayan apartado un momento de su agenda para tener esta conversación que esperamos que sea de muchísimo, pero de muchísimo provecho para ustedes. Hoy es como un evento especial, ¿verdad? Este año hemos querido inyectarle mayor dinamismo a estas conversaciones con nuestros partícipes del Fondo Voluntario, del Fondo de Ahorro Voluntario de Crecer. Y es por ello que tenemos a un invitado especial con el cual pues vamos a dar inicio a esta conferencia, y para mí es un enorme, pero un enorme gusto presentar y dejar con ustedes a nuestro invitado especial, a Xavier Serviá. Ustedes seguramente lo conocen, ¿verdad? Por distintas facetas que él ha tenido. Y vamos a comenzar esta conversación hoy con Xavier, y posteriormente, como ya sabemos, vamos a tener un conversatorio con dos expertos que nos van a hablar un poco del contexto económico global, ¿verdad? Financiero y de mercados, y perspectivas para este año, así como el desempeño de nuestro fondo Crecer Balanceado. Entonces, sin más introducción y agradeciéndoles nuevamente su presencia, dejo con ustedes a Xavier Serviá, quien es experto y asesor financiero. Muchísimas gracias. Señores, buenas tardes. Oye, es un gusto estar aquí. Primero a AFP Crecer, porque es parte de los auspiciadores de la conferencia que voy a tener esta noche. Así que primero, gracias a ustedes por apoyar el tema de la educación financiera, que es sumamente importante. Y segundo, aprovechar, porque yo sé que muchos de ustedes están abriendo sus cuentas de inversiones o han abierto sus cuentas de inversiones voluntarias buscando otras formas de diversificar sus inversiones. Entonces yo lo que voy a hacer, no se asusten con el iPad, yo sé que parece de un nene chiquito, pero es que la usa mi hijo, y entonces he encontrado muy funcional la forma de ponerle el protector. Yo lo que voy a hacer, yo les voy a contar una anécdota. Yo voy a hacer acá lo más informal posible, porque yo lo que quiero es que vean que hablar de plata no tenemos que estar como si fuéramos de cuello, viste, blanco, como si fuéramos maniquí, todo frío, en serio, no. Una. Podemos ser simples. Mira, a ver, si no, ustedes me escuchan así, yo hablo duro, así que no. A mí no me gusta usar mucho los micrófonos porque me da por cantar. Y entonces, por eso yo pido de balita o de acá, pero cuando me ponen esto, empiezo, sale el foto. Ok. Yo pensaba y decía, bueno, ¿qué le puedo decir a ellos? Hay muchas cosas que contar, pero tenemos poco tiempo. Entonces yo saqué unas reglas fundamentales que todo inversor debe tener. Yo soy inversor como ustedes. Pero les voy a contar una historia, la voy a hacer sucinta, porque en la conferencia la cuento con más detalle. Pero es que es lo que nos debe servir de ejemplo para que ustedes se recuerden por qué yo le pongo 8, puede ser que sea 9, en la medida que vaya leyendo puede ser que me tire una más. Estos fundamentos son importantes en inversiones. Todo empieza 1983. Entre 1983 y 1986 yo compré 4 motos, y un carro, no voy a decir la marca porque está todo grabado en internet, pero era un carro de lujo. En total, en ese entonces eran $58,000. Al cabo de un año, el auto lujoso fue pérdida total, fue robado, no tenía seguro, imagínense, me lo robaron y tuve pérdida total. Y las motoras terminaron perdidas, no les di mantenimiento, el resultado fueron $58,000 botados. ¿Ok? Con el conocimiento que tengo ahora, decido hacer un escenario. ¿Qué pasa si ese dinero de 1983 yo lo hubiera invertido en la bolsa de valores? Entonces me busqué data de diferentes instrumentos financieros y creé un portafolio.
60 en equity, lo que serían acciones, y 40 en instrumentos de renta fija, real estate y oro. No estoy diciendo que ese sea el asset allocation perfecto, no es eso. Esto es un escenario hipotético para ver si yo hubiese, en vez de utilizar ese dinero y comprar esos activos que se deprecian y pierden valor, lo hubiera puesto en instrumentos financieros, ¿cuánto hubiese sido al cabo de 40 años? O sea, lo llevo de 1983 al 2022. ¿Cuánto ustedes creen que hubiese sido? Un número, tírenme un número, cualquiera. Esto no es un examen. El rendimiento no es promedio, porque acuérdate que va por año. O sea, yo cogí la data real. O sea, lo que se hizo es que el rendimiento de cada instrumento se anualizó. Se sacó un promedio. Ese promedio se multiplica por el porcentaje, el peso que tiene esa inversión. Tú imagínate que son 5 o 6 instrumentos. Se multiplica por el porcentaje y el rendimiento de ese año. Olvídate el promedio. ¿Cuánto tú crees que 58,000 pesos en 1953 hubiesen sido en el 2022? ¿Cuánto? Dame un número. 500,000, 600,000, ¿cuánto tendrían? ¿Cuánto? Te fuiste muy arriba. 3 veces, es más de 3 veces. Fue 1,8 millones de dólares. Ese es el rendimiento real que se dio en esos instrumentos financieros. Yo estoy cogiendo data histórica. Si hubiese cogido esos 58,000 dólares, o la persona en ese momento, pues yo era menor de edad, hubiese puesto esos 58,000 pesos y me hubiera dicho, ¿sabes? No te pongas a comprar motora, no te pongas a comprar carro caro, agarra ese dinero y crea un fondo, inviértelo y déjalo ahí. Hoy, en el 2022, yo hubiese tenido 1,8 millones de dólares. Es verdad que el pasado no quiere decir que se va a repetir. Eso es una realidad. El pasado no necesariamente se va a repetir en el futuro. No quiere decir que ese rendimiento se vaya a dar en el futuro. Pero lo cierto es que hoy esa plata no está. La motora no está, en el carro no está. Y a lo mejor la inversión, ponle que no hubiese sido 1,8 millones. Hubiese sido 1.900.000, 800.000. Lo que quiere decir que hay un costo de oportunidad. Y aquí es lo que, con ese ejemplo, yo les quiero decir a ustedes varios fundamentos importantes que tienen que tener como inversionistas. 1, disminuye errores mentales. ¿A qué me refiero? El primero es miopía de futuro. O sea, buscamos la satisfacción inmediata e ignoramos el futuro. Segundo, como deseamos las cosas ya, quiero motora, quiero carro, buscamos el camino que sea más fácil en el presente, ignorando sus efectos nocivos en el futuro. Y tercero, como buscamos la satisfacción inmediata con mayor énfasis en el presente y menos importancia en el futuro, tendemos a sobreestimar el futuro positivo y subestimamos el futuro negativo. El resultado, como pensamos que las cosas serán mejor mañana, nos gastamos todo hoy y vemos con sacrificio el guardar para mañana. ¿Por qué? ¿Para qué? Si mañana todo será mejor. Oh, yeah, right. Hay que cambiar el chip. El futuro es igual o más importante que el presente. La conveniencia de hoy puede poner en riesgo tu seguridad en el futuro y como el futuro es incierto hay que darle preponderancia a los negativos y prepararte para ellos. Ya más adelante les voy a hablar de los 2 riesgos que enfrentamos como inversionistas. 2, fundamento importante. Ten un plan. Los objetivos tienen que ser claros, cuantificables, medibles y alcanzables. Un ejemplo que cumple todos estos requerimientos. ¿Cuánta riqueza neta quieres tener en un tiempo, sea en 5, 10, 20, 30, 40 años o más? ¿Usted sabe lo que es riqueza neta? Muy simple. Un amigo se acerca y me dice, Xavier, soy millonario. Yes. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Bueno, tengo $1 millón en la casa. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuánto debes? 900,000. Entonces tú no tienes $1 millón. Tú tienes $100,000. Eso es lo que realmente tú tienes. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes han cuantificado cuánta riqueza neta quieren tener en un tiempo determinado? Eso hay que sentarse a hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí les doy una regla general. La saqué de un libro que se llama The Millionaire Next Door. Estos son 2 psicólogos que les pagó una banca de inversión en Estados Unidos hace muchos años y les dijo, háganme una encuesta y búsquenme dónde están los millonarios para venderles servicios financieros.
y descubrieron que los millonarios no estaban en las ciudades grandes con carros y casas grandes. Estaban en el interior con carros de 40 años y eran millonarios. Usaban la misma ropa, usaban el mismo auto, no estaban en hoteles lujosos ni restaurantes lujosos. Entonces, ellos sacan una regla basada en esta encuesta. Ellos dicen que básicamente es tomar tu ingreso neto, tu ingreso bruto anual, ingreso bruto antes de impuestos, y lo vas a multiplicar por tu edad y lo vas a dividir por 10. Eso está bien. Si tienes 2 veces eso, estás mucho mejor. Voy a dar un ejemplo. Estoy usando números de El Salvador y me corrigen si estoy equivocado, ¿ok? Digamos que mi ingreso bruto anual en El Salvador es $4,000. ¿Estoy bien o estoy mal? Mal. ¿Es más? ¿Cuánto? Dígame. $10,000. Ok. Vamos a decir que mi ingreso anual son $10,000 y tengo 30 años. Entonces yo multiplico 10,000 por 30, ¿cuánto sería? 300,000. Y pueden sacar una calculadora y me corrigen. 300,000. Eso lo divido por 10, ¿cuánto me daría? 30,000. Quiere decir que yo debo tener a los 30 años $30,000 en riqueza neta. Ahora, ¿cómo está distribuida esa riqueza neta? Es otra cosa. Pero yo debo tener en riqueza neta $30,000. Si eso lo multiplico por 2, yo debo tener $60,000 a los 30 años. Ahora, ¿qué pasa si la edad sube? Tengo 40 años y mi ingreso anual son 10,000. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar 40 por 10,000. ¿Cuánto me va a dar? 400,000. Lo divido por 10, son 40,000. Entre 40,000 y $80,000 yo debo tener en riqueza. Hagan esa calculación y díganme si ustedes tienen esa riqueza neta. No. Hay que ponerse las pilas. Pero al menos ya tienen un enfoque. Ya tienen un objetivo cuantificable y medible. ¿Es una regla perfecta? No. Pero al menos nos ayuda ya a cuantificar un objetivo. Entonces, muy importante. Como inversionista, ustedes tienen que tener un plan cuantificable, asequible, medible, alcanzable. Entonces, ya sabiendo con esa fórmula cuál es la riqueza que tienen que ustedes tener, tienen que empezar a hacer un plan de cómo vamos a llegar a esa meta. Ahorro, que eso ya entonces me va a llevar al tercer fundamento como inversionista. Hay que ahorrar temprano y de forma automatizada. La gente dice, pero es fácil ahorrar. No. Ahorrar no es difícil, es la constancia es lo que es difícil. Es mantenerse constante y enfocado para lograr la meta deseada. Y esto me pasó una vez. Una compradora compulsiva me dijo una vez, tu trabajo es bien fácil. Todo el tiempo hablas de ahorro. A lo que le respondí, si fuera tan fácil, ¿por qué eres millonaria en Instagram y tienes 0 en riqueza neta? La meta es ahorrar tan pronto como se pueda y que las deducciones sean automáticas. Si tú eres una persona que no te puedes controlar, busca la forma de automatizar el ahorro. Busca la forma de que te saquen dinero del cheque si eres un asalariado, y si tienes tu negocio, busca automatizar ese ahorro. Pero es importante que se cuantifique. ¿Por qué? Que aquí viene la clave. Porque uno se pregunta, ¿y cuánto debo ahorrar? Hay diferentes fórmulas. Unos dicen 15%. A mí me parece una generalización. Porque el ahorro va a depender de muchos factores. La edad, la riqueza que tienes, los objetivos que tienes, etcétera, etcétera. Sería importante que se sentaran ustedes con algún especialista que le hiciera una estimación de cuánto tendrían que ahorrar. Por ejemplo, la jubilación. ¿A cuánto les preocupa la jubilación? Levanten la mano. Oye, llegar a viejo pobre es heavy. ¿Estamos claros? Les cuento una anécdota. Es jocosa, pero a la vez es impactante. Estaba en una ciudad en Estados Unidos aquí. Me habían invitado a hablar a un grupo de personas de la tercera edad. Hablar de jubilación. Yo no me ubiqué. Son personas ya retiradas. El mercado eran señoras y señores de la tercera edad dependiendo del seguro social. ¿Okay? El seguro social en los Estados Unidos se creó para que cubriera no máximo del 30% de tu necesidad en la jubilación. ¿Ok? No más del 30% de la jubilación. Quiere decir que el 70% tiene que venir y nosotros acumulemos. Bueno, ellos se estaban quejando que el seguro social no les daba. Claro, no les daba con la inflación, no les da. Y con los gastos cada vez aumentando, no les da. Entonces se quejaban. Y yo les digo, ¿por qué ustedes
permitieron que dependieran del Seguro Social, cuando el Seguro Social no se hizo para depender de él, solamente para cubrir el 30%. Bueno, usted se puede imaginar, jamás me invitaron de nuevo a hablar. Es crudo, pero es real. Entonces yo les digo a cada uno de ustedes como inversionistas, ¿ustedes quieren ver su vejez en el futuro? Vean los viejos ahora en el presente. Mírenlo. Mírenlo desde el punto de vista físico, mental, económico. ¿Qué es lo que ustedes quieren para la vejez? Si Dios les da la oportunidad de llegar a viejo, que eso para mí es una bendición y un lujo, si ustedes llegan, ¿cómo quieren llegar? Por eso hay que prepararse. Ahora, ¿cuánto hay que ahorrar? Eso hay que sentarse. ¿Por qué? Porque primero hay que determinar, hay un periodo de acumulación y un periodo de distribución. Hay que determinar la edad de retiro que te quieres jubilar, cuánto van a ser tus expectativas de vida, que eso es un escenario, puede ser 90, 85, 100, lo que fuera. ¿Cuándo empiezas? La tasa de rendimiento que se va a asumir, entre más alta, menos ahorra, pero es más riesgo, y viceversa. Para entonces determinar cuánto tienes que tener cuando te retires, cuánto vas a sacar durante el retiro, para entonces determinar cuánto tienes que empezar a acumular. Por eso decir un porcentaje específico no es lo correcto. Cada uno tiene que determinar, basado en sus circunstancias, cuánto necesita ahorrar. Pero al menos, si quieren hacerlo rápido y decir, bueno, está bien, tengo que empezar ya, mínimo 15%. Entonces, fundamento número 4, sé contrario, gana más y gasta menos. Ya ustedes saben que la economía se expande y se contrae. ¿Cuál es el error que cometemos? Y esto no es una cuestión de gente que no tiene plata. Yo he visto que gente que tiene mucha plata y cometen el mismo error. ¿Qué hacen cuando la economía está en expansión? Y entonces no tan solo gastan, sino que hipotecan el gasto. Se endeudan más. ¿Qué pasa cuando se contrae la economía? Y tú tienes hipotecado los gastos. Es más difícil bajarlo. Entonces te sube el ingreso, correlacionan el ingreso con los gastos, pero cuando se cae el ingreso los gastos están arriba. Entonces te dicen, no, yo los corto. Sí, como una pareja que yo veía que se gastaban $2,000 mensuales comiendo afuera, Gucci, Cartier, Mercedes, todo eso, casas gigantescas, todo eso perfecto, viajes. Cuando se les cayó el ingreso, ¿cómo tú te sientes viviendo ahora en un apartamento de 600 pies cuadrados? Y ya no puedes comer afuera, nada más puedes comprar o pagar un Burger King. El impacto psicológico es atroz. No tan solo es atroz, te afecta a la familia, te afecta a la pareja y terminan divorciándose. Con efectos en los demás. Entonces, si tu economía no puede sostener un tipo de vida como esa, a corto y largo plazo, no lo hagas. Entonces, tienes que tomar una posición contraria. Entre más tú ingreses, cuando el boom económico está, tú tienes que tomar una posición contraria. Tú tienes que estabilizar los gastos para que el ahorro y la inversión sea mayor. ¿Qué va a pasar? Cuando hay una contracción económica, el que tenga plata es el que va a aprovechar y va a comprar barato. Sea instrumento financiero, sea propiedades, sea oportunidades, porque los precios caen. Ahí es donde los que tienen plata empiezan a hacer plata. Y esto lo decía un tipo que se llama Howard Marks, se lo pueden buscar después, él es cofundador de Oaktree. El secreto es comprar cosas de valor a precio bajo. Esa es la clave. No comprar cuando son caros, comprar cuando son baratos y que tienen el valor potencial de crecer. Pero para eso hay que tener la plata, para hacerlo. Entonces hay que tomar una posición contraria. Otro fundamento importante, tener una reserva de emergencia. ¿Saben lo que es una reserva de emergencia? Liquidez. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorrado 6 meses de sus gastos no discrecionales? Cuando me refiero a no discrecionales, que no los pueden parar. La luz, el agua, las cosas que no puedes parar, las deudas. ¿Cuántos de ustedes tienen 6 meses de sus gastos mensuales? Levanten la mano, sin miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen 1 año? ¿Cuántos de ustedes tienen 2 años? ¿Cuántos de ustedes tienen 3 años? Ok.
La reserva de emergencia debe ser como mínimo de 6 meses a 3 años. Usted va a decir, ay, ojo, déjame, porque la gente dice, espérate, Xavier, 3 años de reserva de emergencia, porque la reserva de emergencia es para liquidez. Y ese dinero tiene que estar puesto en instrumentos líquidos, que tienes acceso inmediato, de bajo costo. Entonces mucha gente dice 3 años. Bueno, una persona que ya está a punto de retiro debe tener suficiente liquidez. Mi caso, una persona que cuando era artista, los ingresos, tú podías tener un año de una producción impresionante y te podías pasar 2 años de desierto. Los artistas, los celebrities, ellos pueden tener un boom de ingresos y después caen. Aparte, un CEO, un ejecutivo, pregunto, un ejecutivo que gana una buena plata, lo despiden, recibe un paquete, ¿va a conseguir un empleo rápido como CEO? No necesariamente, va a tener que esperar. Entonces, por eso necesita tener un buen colchón de liquidez. Entonces, es importante tenerlo entre 6 meses y 3 años. Yo lo tengo de 3 años. Experiencias que me faltaron liquidez y me di cuenta que I have to do it porque yo no voy a estar dispuesto, porque hay que tener agallas. Afortunadamente yo tuve una pareja por muchos años que tenía las agallas de que si había que salir a la calle a vender hielo a un esquimal, lo hacía. Yo no tengo esa personalidad. Entonces yo digo, como yo no tengo esa personalidad, yo tengo que ahorrar. O sea, mi personalidad es tener cash, que cuando lo necesito, lo uso. 3 años tengo yo. No necesito. Para algunos muy conservador, sí, soy muy conservador por experiencia. Aparte, yo tuve una experiencia con mi partner de casi 30 años. De la noche a la mañana le dieron un cáncer. Sin seguro de salud. Sin seguro de salud, cáncer. Seno. La cobertura, el costo estimado eran $350,000. Claro, yo cometí un error, yo no diversifiqué, administrando el riesgo, distribuyendo el riesgo a otro, en este caso una compañía de seguro. Pero al tú tener liquidez, tú puedes afrontar esos problemas. Yo dije, I don't want that. Yo puedo controlar que el cáncer, yo puedo decirle al cáncer no me des o me des, no puedo. Pero sí puedo controlar el evento que suceda. Por eso la liquidez es sumamente importante. Un buen inversionista tiene que tener liquidez. Entonces lo que hacen es multiplican, o sea, el ingreso discrecional lo multiplican por los meses y ahí les da lo que tienen que tener. Eso no es para invertir en el mercado, en bienes raíces, no, eso es liquidez. Tú lo necesitas, lo accesas inmediatamente. Una vez que cumplieron eso, ya el dinero que viene es para distribuir en otras áreas. Otro fundamento importante, invertir es importante. Nuestra riqueza tiene que aumentar porque si no, el futuro se la come. La inflación, ustedes vieron, ese es el peor enemigo, el peor cáncer. Si el dinero no crece, con el tiempo se pierde en valor. Hay que ahorrar y ese ahorro hay que moverlo para que crezca y genere más. Ahora, el futuro no es un resultado fijo que está destinado a suceder y capaz de predecirse, sino como un rango de probabilidades. El que les diga a ustedes lo que va a pasar en el futuro está cogiendo pendejo. Perdón, les está engañando. Es muy difícil predecir el futuro. El pasado pasó, el presente es ahora, el futuro nadie sabe lo que va a pasar. Entonces tenemos que manejarnos con eso. Por tanto, el riesgo significa que pueden suceder más cosas de las que sucederán. Conocer las probabilidades no significa que sepas lo que va a pasar. Aunque pueden pasar muchas cosas, solo una pasará. Y no sabemos a ciencia cierta cuál. Entonces, como inversores, enfrentamos 2 grandes riesgos. El riesgo de perder dinero y el riesgo de perder oportunidades. Sabemos que queremos que nuestro dinero crezca para tener más en el futuro, pero tampoco queremos perderlo. La clave está en qué posición queremos tomar. Si no queremos perder dinero, pues buscamos lo más seguro posible. Pero estamos dejando de perder oportunidades. Si queremos perder oportunidades, buscamos la mayor. Si no queremos perder oportunidades, buscamos la mayor oportunidad posible. Pero incrementamos el riesgo de perder dinero. Lo que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser la combinación que va de acuerdo a nosotros. Claro, esto va a depender de muchos factores, como la tolerancia al riesgo, la edad, el horizonte de la inversión, etcétera, etcétera. Las inversiones más riesgosas pueden producir mayores oportunidades,
pero también es cierto que pueden suceder más cosas de las que esperamos que sucedan. O sea, el rango de resultados se amplía y no necesariamente significa que producirá un mayor rendimiento. Es cierto que la rentabilidad esperada aumenta. Al buscar oportunidades, la rentabilidad esperada aumenta. El rango de resultados posibles se vuelve más amplio y los resultados menos buenos se vuelven peores. Que es cuando la gente me dice, está bien, invertirías en criptomonedas o en Bitcoin, en lo que fuera. Yo digo, bueno, el rango de oportunidades es mucho mayor, pero el rango de pérdida también existe, es mucho mayor. Entonces yo tengo que tomar en cuenta la diversificación que vaya a ser basado en mi tolerancia al riesgo. Si yo soy un tipo que no quiere perder dinero, pues yo no debo estar invirtiendo en Bitcoin. Pero tengo que entender que estoy perdiendo oportunidades de generar más rendimiento. O debo hacer una combinación de ambos. O como lo explicaba, esto todo lo explica Howard Marks. O Howard Marks lo pone de una forma muy sencilla. Si a ti te gusta estar en un auto que se guía a 100, se conduce a 100 millas por hora, ni quieres los 100 millas por hora. Pero sabes que te incrementa la probabilidad de que te estrelle. Y cuando te estrelle, ahora puedes ir a 30, pero también es un riesgo que te quedes atrás. Entonces tú tienes que determinar cuál es la velocidad que tú quieres en un fondo de pensión, en tu fondo de inversiones. La combinación de activos como estos y otros hace un portafolio determinado. Si queremos que el énfasis sea no perder dinero, pues el portafolio se moverá hacia esta área. Si queremos la mayor agresividad, se moverá hasta el área de mayor oportunidad. Si queremos una combinación, lo hacemos. De ahí es que entonces sale el portafolio de inversiones que montamos. Por eso es muy importante que ustedes sepan los tipos de activos que están en ese portafolio, cuáles son su volatilidad y si hay diversificación. No tan solo por instrumento financiero. Cada instrumento financiero tiene su personalidad, sino también por área geográfica, por sector, por industria. Es muy importante que sepan todo eso. Y eso me lleva a otro fundamento importante. Diversifica. No hay otra forma de decirlo que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuán diversificados están. Si ustedes se sientan con un asesor, un buen asesor, porque hay buenos asesores, pero hay malos también. Y yo, por ejemplo, con uno que fue malísimo, me hizo perder plata. Pero hay otros que son muy buenos, que me han ayudado a hacer plata. Entonces la clave es saberlo elegir. Y para saberlo elegir, ustedes tienen que saber lo que están eligiendo. Tienen que saber lo que están haciendo. Es la plata de ustedes. Entonces, un buen asesor se sienta con ustedes y le hace un plan de inversiones. No invierta sin un plan. Primero va a determinar cuáles son sus necesidades, sus limitaciones, su tolerancia a riesgo. Eso es a través de unos cuestionamientos, analizar sus estados financieros, sentarse con ustedes y ver dónde está su riqueza, dónde están sus ingresos, conocer su familia, todo, cuáles son todas sus necesidades. Entonces, sabiendo esas necesidades y limitaciones, va a determinar un potencial rendimiento y una potencial volatilidad. Y ahí empieza a hacer una selección de activos para determinar ese portafolio. El que no les haga eso, yo doy media vuelta y me voy. Yo sé hacerlo, pero yo estudié. Entonces ustedes tienen que al menos entender qué es lo que están haciendo. Hay gente buena, hay gente preparada que les puede ayudar a hacer todo eso. Y otro fundamento importante. Los cargos afectan el rendimiento. Sea comprando conocimiento, sea casa, negocios, activos financieros, lo que sea, los impuestos, las transacciones que se hacen, incurrimos en gastos. Si nosotros estamos comprando instrumentos, puede ser que lo estemos haciendo antes o después de impuestos. Eso impacta el rendimiento. Si nosotros estamos pagando comisión, eso impacta el rendimiento. Si estamos pagando fee de gastos administrativos o de mercadeo, eso impacta el crecimiento. Entonces es muy importante que ustedes como inversores sepan el costo que están incurriendo cuando invierten. Hay un costo y a veces el costo justifica, pero tienen que saberlo para que sepan dónde se están metiendo. Entonces, en conclusión, voy a hacer un resumen rapidísimo. Fundamentos importantes para repetirlos. Disminuye los errores mentales. Ten un plan. Ahorra temprano y de forma automatizada. El porcentaje va a depender de la meta que establezcan. Y eso se tienen que sentar. Y si tienen que sentarse con asesores que les ayuden a determinar eso. Hay que ser contrario. Gana más y gasta menos. Enfócate más en producir y controlar los gastos.
No quiere decir que vivas como la señora que se murió porque no quiso comprar una medicina. Se murió con $2 millones en riqueza, pero era tan avara que no quería ni gastar en una medicina y terminó muriéndose. Eso no es el punto acá. Tengo una reserva de emergencia, ya vimos el tema de la liquidez. Invertir es importante, ya les expliqué por qué. Diversifica, no pongas todos los huevos en la misma canasta y tienen que entender que los cargos afectan el rendimiento. Señores, muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Sí, ya, gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Muy interesantes y creo que muy oportunos, también muy pertinentes los fundamentos que nos explica. Y es momento de tener nuestra segunda parte de este espacio y quiero invitar a dos personas, a dos expertos que van a compartir con nosotros un análisis y perspectivas de los mercados, así como el comportamiento de nuestro fondo de ahorro voluntario. Quiero invitar a Ingrid Segovia, quien es especialista senior de inversiones de AFP Crecer y licenciada en Economía y Negocios de ESEN. Ella también es nivel 2 y candidata a nivel 3 de CFA Institute de Estados Unidos y con 10 años de experiencia en el manejo de portafolio de inversiones. Y también doy la bienvenida a Reinaldo Rodríguez, quien es licenciado en Economía y Negocios de ESEN, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chartered Financial Advisor del Instituto de Estados Unidos, del CFA Institute of Estados Unidos, especialista en análisis bursátil, IEB de Madrid, España, y tiene experiencia en banca, pensiones, gestión de portafolios, mercado de valores y también ha sido docente académico. Él es socio fundador de la empresa Alcanza tu Libertad Financiera, empresa salvadoreña. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Ingrid, por esa introducción. Buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo vas? Hola, hola. Hola, Ingrid, y gracias, Ingrid, también por la introducción. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a todos. Un recordatorio rápido, cualquier pregunta que nos quieran hacer a nosotros sobre la ponencia o algo, pueden escanear este QR para dejarnos sus dudas y comentarios que van a ser respuestos al final de la exposición. Y pueden hacer los comentarios en cualquier momento. Pueden dejar ya las preguntas a medida va pasando la exposición y con gusto al final respondemos. Perfecto. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la ponencia de Xavier? No, súper bien, excelente. Espero que todos los haya dejado con muchas ganas de invertir, si es que ya invertimos, y si no, con que todavía podamos hacer muchísimo más, porque creo que nos dio ciertos tips y ciertas reglas básicas que tenemos que seguir para poder llevar a cabo nuestras inversiones y que vale la pena que recapitulemos. Yo creo que todos aquí, la mayoría probablemente ya invertimos, y si no invertimos, creo que con la exposición de hoy vamos a salir con muchas más ganas de estar invirtiendo. Así que yo creo que es una oportunidad que tenemos nosotros de tener estos conocimientos y de poderlos aplicar. Y AFP Crecer tiene un fondo de ahorro previsional voluntario, el Crecer Balanceado. No sé, Ingrid, si nos querés comentar un poquito sobre ese producto. Perfecto, con mucho gusto. Fíjate que el Fondo Crecer Balanceado nace en 2020 como el primer producto local que le da exposición a nuestros inversionistas a los mercados internacionales. Esto es súper atractivo por cuestiones como, por ejemplo, el potencial de retorno que tienen estos activos, pero como su nombre lo dice, balanceado. Entonces tiene aproximadamente la mitad invertido en activos extranjeros, acciones y bonos, pero la otra mitad está invertido en el mercado local, que eso también le da un poco de estabilidad a la rentabilidad del fondo porque está pensado para un inversionista que tiene un perfil de riesgo moderado. Y hablando de eso también, esos mismos activos que tienen ese gran potencial de retorno pueden verse enfrentados en el corto plazo a coyunturas volátiles. Y con eso que quisiera retomar, Reinaldo, y en tu experiencia, ¿cuáles son tus perspectivas de lo que ha pasado hasta ahorita en el año 2023 en los mercados?
Sí, fíjate, hoy que lo mencionas, bueno, 2023 es un año que no podemos hacer mención de entrada por 2023 si no nos recordamos de lo que pasó en 2022. Y en 2022 hubo un fenómeno bien importante, fue un año muy especial, fue un año diferente a los demás y básicamente la diferencia fue la inflación. No sé si todos ustedes probablemente se dieron cuenta que la gasolina más cara, ir a comprar al súper mucho más caro y todos los productos que nosotros usualmente compramos estaban más caros. ¿A qué se debía esto? A un fenómeno que teníamos 40 años de no ver. O sea, probablemente muchos de nosotros nunca habíamos vivido un periodo de inflación grande y es porque esto no pasaba desde 1980. Y si ustedes pueden ver el gráfico, el año pasado llegó un pico la inflación de un momento que no habíamos visto nunca. Entonces, esa inflación tan fuerte daña las empresas y daña también a los consumidores. Entonces, tenemos que tener bien claro que la inflación fue uno de los fenómenos que más estuvo en el mundo de las noticias. Y ustedes escuchaban, el tema de la inflación salía a cada rato y era como el miedo que teníamos acerca de este fenómeno. ¿Y qué crees de la inflación que se traducía específicamente en las inversiones y en los consumidores? Fíjate que sí, primero empezando por los inversionistas, ¿qué es lo malo de la inflación? Lo malo de la inflación es que nos da incertidumbre. O sea, imagínense ustedes, supongamos que nosotros somos un negocio y supongamos que somos un restaurante de hamburguesas, por poner un ejemplo. Y todos los meses nosotros compramos pan para hacer las hamburguesas. Compramos un montón de materiales, pero supongamos que compramos pan. Y el pan ahora nos cuesta 10 centavos, mañana nos cuesta 15, mañana nos cuesta 20, el otro mes 25, y todos los meses el costo del pan va subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Primero, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con ese costo de pan. No le voy a pedir al panadero un pan más chiquito, ¿verdad? Porque la gente se va a dar cuenta que la hamburguesa no es del mismo tamaño. Entonces venimos y ni modo, tenemos que ir comprando ese pan cada vez más caro y eso o nos tomamos nosotros ese costo, que ganemos menos, o se lo trasladamos a los consumidores. Si se los trasladamos a los consumidores, la gente se queja y la gente dice, no, la hamburguesa está muy cara, me voy a ir a comer otra cosa o voy a cambiarme de restaurante. Entonces eso en los negocios afecta porque los precios de los costos suben y yo no puedo subir tan rápido el precio a los consumidores. Ahora bien, del lado de los consumidores, si nosotros somos el que compra y que normalmente todos nosotros compramos, la inflación termina siendo como un impuesto silencioso. Nosotros vamos en el súper y si estábamos acostumbrados a llenar nuestra carretilla y nos salía $100, $200, no sé cuánto más o menos les puede salir, pero vamos nuevamente al súper con los mismos $200 y probablemente los productos que compremos no se va a parecer la carretilla de la izquierda con la de la derecha, ya no nos alcanza. ¿Y qué es lo que pasa? Si antes comprábamos con $200, nos duraba para 15 días de comida, probablemente hoy nos va a durar para 12 o para 10 y cada vez nos empieza a durar menos. Entonces, como familias tenemos dos cosas que hacer. Uno, o dejamos de comer, o comemos menos y ahorramos un poquito y nos ponemos fit, o ni modo, nos toca cambiar de productos que vamos a comer o cambiar de otras cosas. Probablemente antes salíamos más a restaurantes o nos gustaba comer o comprar ropa. Ya vamos a empezar a sustituir porque la inflación nos hace tener menos ingresos. O sea, por eso digo, es como un impuesto. No lo pagamos, no nos lo descuentan, pero al momento de comprar estamos comprando menos con nuestro dinero. Y yo creo que eso afecta directamente nuestro ingreso porque nuestro ingreso se va quedando pequeño con esas necesidades que cada vez van siendo más caras y consumimos menos y al consumir menos eso también tiene un efecto en las empresas que se traduce en que las empresas venden menos y tienen menos ingresos, menores posibilidades de tener ganancias y si lo vemos todavía en el panorama más amplio, eso significa en una economía un posible desaceleramiento del crecimiento económico, puede aumentar el desempleo, entre otros factores. Y lo bueno es que la Reserva Federal en Estados Unidos, que lo conocemos como la Fed, que es una especie del Banco Central en Estados Unidos, ellos vinieron y dijeron, bueno, miren, este problema es demasiado grande
Y este problema no nos podemos dar el lujo de que dure mucho tiempo y que la gente esté soportando este aumento en precios. Tenemos que frenar la inflación. Y fueron muy categóricos y dijeron, ¿saben qué? La inflación meta que tenemos que tener es 2%. Y trabajaron para decir, vamos a bajar la inflación al 2%. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron a subir las tasas de interés. Entonces la Fed vino el año pasado, 2022, subió las tasas 4.25%. O sea, de cero que estaban, en cada una de las reuniones que ellos tuvieron fueron subiendo las tasas hasta llegar al 4.25%. Este año continuaron, llevan 50, o sea, 0.50% que han aumentado. Y la otra semana hay una reunión más que se espera sea la última subida de otros 0.25%. Entonces, digamos, la Fed dijo, la inflación es un problema muy grande. Si subimos la tasa, vamos a hacer que la inflación pueda irse reduciendo. Y de hecho, el plan funcionó, porque después de estas subidas de tasa, hemos empezado a ver que desde mediados del año pasado, del punto más alto que tuvimos de inflación, ahora la inflación está disminuyendo y va en una tendencia acercándose al 2%. No ha llegado, pero está acercándose a ese 2% que ellos han propuesto. Y yo creo que eso trajo bastante incertidumbre a los mercados, aunque sabíamos que era necesario que la Reserva Federal actuara para controlar la inflación. En ese momento recuerdo que era bien difícil dimensionar hasta dónde podían llegar esas subidas de tasas, y el miedo que trae con eso es que eso podía golpear más fuerte otra vez a la economía y a los consumidores. Y de hecho también como ya lo había mencionado, puede ocasionar una desaceleración del crecimiento económico y un aumento de la tasa de desempleo. Lo que hemos observado es que en realidad los datos económicos no nos están diciendo eso, y tal vez todo ese pesimismo se ha limpiado un poco del sentimiento del mercado, y es porque lo que hemos visto es que los inversionistas están más optimistas porque los efectos que pueden verse todavía en el futuro, en el resto del año y el que sigue, son menores de lo que hubieran sido si la inflación se hubiera mantenido alta, si la Reserva Federal no hubiera actuado. Y esas consecuencias que, si bien es cierto, no se materializaron, hay un fenómeno bien curioso en cuanto a la bolsa y la economía real. La bolsa suele ser anticipada a los movimientos de la economía real. Si ustedes se fijan, el gráfico de que está a su mano derecha, a su mano izquierda, del PIB, no cayó. O sea, sí ha bajado, pero no ha caído, ni ha llegado a negativo, ni muy cercano a cero. Pero la bolsa lo que preveía es, esto va a ser duro, y tuvo una caída bastante considerable, y esa caída lo que llevó es a tener el 7º peor año en la historia de la bolsa desde los años 30. O sea, si ustedes ven hacia atrás, 2022 y todos los años anteriores, el 2022 fue el 7º peor año. O sea, de los años malos, ese fue el 7º peor. Ha habido años peores, obviamente, ha habido otras crisis, pero 2022 no fue cualquier cosa, fue un año bastante malo, bastante duro. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? El mercado se ha fijado que quizás sobrereaccionaron a lo que realmente podía pasar, o sea, castigaron demasiado al 2022, y 2023 ahorita está cambiando bastante el sentimiento. Ya estamos viendo que los índices accionarios han empezado a subir, los bonos incluso también, que habían caído el año pasado, también empezaron a subir, y del monto más bajo que tuvimos, el mercado ha empezado a rebotar y ha empezado a tener una tendencia alcista nuevamente. Entonces yo creo que primero, buena señal que la Fed, el plan de la Fed funcionó, o está funcionando, más bien va por buen camino, y el mercado lo que está haciendo es confirmando esto. Entonces mucha gente está escuchando ahorita noticias que se oyen de que puede haber una desaceleración, que puede haber desempleo, pero el mercado ya está realmente bastante positivo, y yo creo que por lo menos la peor parte ya está terminando.
Así es. Y hablando específicamente del Fondo APB Crecer Balanceado, pues nosotros tuvimos, como les mencionaba al principio, nuestro portafolio es un portafolio diversificado, que significa que la mitad de nuestro fondo está invertido en activos locales y la mitad de nuestro fondo está invertido en activos extranjeros. Obviamente eso significa que nosotros pues experimentamos mucha volatilidad con todos estos eventos que repasamos este año. El año pasado específicamente, entre enero y octubre, tuvimos una caída en nuestro valor cuota de alrededor del 12%, pero lo que estamos viendo es que son esos mismos activos extranjeros que nos están dando una recuperación también que ha sido súper buena. De hecho, hemos tenido una recuperación de casi el 8% desde octubre del año pasado, y esto se ha debido precisamente a nuestras exposiciones extranjeras. Hablando también del año pasado, al principio del año, lo que nos ayudó a traer un poco de estabilidad a los retornos del fondo y a que se desempeñara mejor de estar, por ejemplo, directamente invertidos en acciones o directamente invertidos en bonos, son nuestras exposiciones locales. Los activos en El Salvador tienen unas tasas súper atractivas en dólares y además son bastante estables. Entonces, eso se combina bastante bien con la volatilidad que podemos ver en los mercados internacionales. Pero hablando también de lo que falta del año, Reinaldo, yo quisiera saber cuáles son tus expectativas y cómo ves lo que sigue de 2023. Sí, yo creo que la inflación va a seguir siendo un tema, mientras no lleguemos al 2%, la inflación va a seguir siendo un tema que hay que tener bastante cuidado, que hay que estar bien pendientes y que la Reserva Federal va a estar altamente pendiente sobre esto. Como les decía, la otra semana hay una reunión de este grupo del Banco Central de Estados Unidos y ahí van a definir si suben o no suben las tasas. Pero el mercado ya dice, van a subir otros 25 puntos básicos, o sea, 0.25%. Lo que sí vemos es que creemos que va a ser la última subida, pero las tasas no van a empezar a bajar inmediatamente. Las tasas se van a quedar por lo menos todo 2023 en ese nivel, y tal vez 2023, 2024 o 2025 sí vamos a empezar a ver una disminución de las tasas, pero no va a ser inmediato porque la Fed va a esperar a que el efecto de las alzas en tasas empiece a ser ya una realidad y que la inflación llegue al nivel que ellos esperan, para que ellos ya de por sí puedan bajar la tasa nuevamente y tener las condiciones más apropiadas para invertir. Pero ellos ya están diciendo, probablemente esta sea la última subida de tasas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que decíamos, ya la recuperación de los índices accionarios y bonos ya se está viendo y es como que la gente ya está bastante positiva. Así es. ¿Qué recomendamos entonces para el futuro? Yo creo que Xavier tocó este tema muy atinadamente, y es que muchas de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de invertir tienen un factor influyente que no podemos ignorar, y es el tiempo que nosotros queremos mantenernos invertidos. A la hora de hablar, por ejemplo, de un inversionista que quiere invertir a un año o a un par de meses, obviamente, si quiere invertir en acciones, y este gráfico lo muestra súper bien, si quiere invertir en acciones, lo que va a pasar es que va a tener un rango posible de resultados que es súper amplio. O sea, va a poder tener la suerte de entrar en un año espectacular y tener 20 o 30% de retorno, pero al mismo tiempo corre el riesgo de tener retornos negativos en ese mismo periodo. Lo que nosotros vemos es que aquí el tiempo puede ser nuestro mejor aliado a la hora de invertir, porque a medida vamos aumentando nuestro horizonte de inversión, o sea, pasamos de un año a 3, a 5 y a 10, esos retornos como que se van estabilizando y de hecho me están ayudando a minimizar la posibilidad de pérdidas que tengo. Entonces eso puede ayudarme mejor a planear y a planificar mi futuro. Además que lo que sucede normalmente en los mercados es que los mercados premian la paciencia, premian que un inversionista tenga paciencia de tomar ganancias cuando es adecuado y también pueda aprovechar esas oportunidades. Pero Reinaldo, ¿tú qué consejo le darías a los inversionistas? Sí, para finalizar y para darles 3 consejos importantes que quiero que se lleven de esta ponencia son, primero, hay 4 cosas que nos van a impactar nuestro desempeño futuro. Y como lo mencionaba Xavier hace un ratito, existen, entre más tiempo estemos es mejor, y entre más
venzamos ese miedo a no perder o a no perdernos el costo de oportunidad, como mencionaba, mejor nos puede ir. Pero hay 4 cosas que nos hacen que una inversión sea exitosa. La primera es el producto que vamos a elegir. Es decir, si nosotros estamos pensando en invertir a largo plazo, busquemos un producto que premie a largo plazo. Si nosotros estamos buscando liquidez, como decía Xavier también con el fondo de emergencia, pues premiemos un fondo de tener el dinero disponible, de que sea cash. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, ese es el producto que tenemos que elegir. Así que la primera clave para que ustedes puedan tener un desempeño exitoso es elegir un buen producto. El segundo es los aportes. Pónganse una meta, o sea, vean sus finanzas a un año y digan, bueno, yo soy capaz de ahorrar, puede ser 1,000, puede ser 5,000, 10,000, no sé. Ustedes, cada quien sabe su caso particular y digan, al año voy a invertir esta cantidad. Entonces, esa cantidad, ya sea que la ponen en una sola vez o la ponen en aportes mensuales, aportes periódicos, cada quien sabe su realidad. Lo importante es que definan esa cantidad y ese monto lo vamos a seguir invirtiendo. Es decir, definan cuánto es el monto y la frecuencia con la que ustedes van a invertir. Tercero, muy importante, lo que lo mencionaba Ingrid hace un minuto, es el tiempo en que queremos tener invertido. Nuevamente, si nuestra inversión es pensada para más de 5 años, más de 10 años, busquemos un producto que esté así y concentrémonos en que la inversión va a estar esa cantidad de tiempo. Pero si el dinero que yo quiero invertir es para dentro de 3 meses o 6 meses, probablemente tenemos que buscar otro producto diferente. El punto es que cuando ustedes definan qué tiempo es, inviertan en un producto que esté relacionado con el mismo tiempo. Y por último, el último que todos quisiéramos controlar y todos quisiéramos manipular y mover nuestra posición, a nuestro antojo, es la tasa de interés y el retorno. Y lamentablemente, ese no depende de nosotros. Hay años buenos, hay años malos, hay años espectaculares, hay años terribles, pero no lo podemos controlar. Entonces, esa variable, esa cuarta, sinceramente, lastimosamente no la podemos tocar, así que vale la pena que sepamos que está, pero no podemos hacer nada. Enfoquémonos en las otras 3. Recapitulando, elegir un producto de acuerdo a mi necesidad, elegir la frecuencia y el monto de los aportes que vamos a hacer y elegir el tiempo en que nos vamos a quedar para poder disfrutar de los retornos. Enfóquense en esas 3 cosas. Olvídense un poco de la rentabilidad porque no la van a poder controlar y se van a dar cuenta que su inversión va a ser mucho más exitosa que si estamos queriendo adivinar el timing. Súper bien, Rey. Súper buenos consejos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, si hubieran. Sí, tenemos 3 preguntas. La primera, con todas las noticias de guerra en el mundo, ¿se recuperan las inversiones que se tienen en el fondo? Quizás. Sí, nosotros creemos que la tendencia positiva que tiene el fondo en este momento puede continuar siempre y cuando tengamos bajo control la inflación y la inflación continúe con esta tendencia que hemos visto hasta ahora de pues desacelerarse y acercarse más al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Nosotros creemos que en ese contexto las inversiones del fondo pueden continuar recuperándose. Y quizá quiero agregar yo también algo. Vivimos en un mundo y en un entorno político y social bien complicado. O sea, hay guerras siempre. No sé si se han dado cuenta. Y si nos montamos un poquito más atrás, 2001 los atentados, 2003, 2004 la invasión a Irak. De repente apareció el Anthrax por ahí. Y siempre hay noticias como que la gente se perturba y que suceden. O sea, el mundo es conflictivo ya de por sí. Pero las inversiones han aprendido a vivir en un mundo conflictivo. Y si no me creen, remóntense a la época cuando nosotros estábamos en guerra acá. ¿La economía se paró? No. O sea, estábamos en guerra, había cualquier ofensiva que se pudiera dar, pero los negocios estaban abiertos, la economía producía y todo mundo podía salir a trabajar y hacía esto. Lo mismo pasa alrededor del mundo. Las tensiones políticas hay, pero eso no quiere decir que va a parar y va a frenar el mundo y vamos a tener una depresión. Entonces, puede haber, y siempre han habido guerras de por medio en toda la historia, y no quiere decir que eso va a afectar negativamente el portafolio o las inversiones. La segunda pregunta, Reinaldo, ¿podría
podríamos ver que de pronto este escenario de la inflación se revierta y volvamos a tener un escenario de inflación alto? ¿Hay algo que pudiera...? Sí, de hecho puede pasar. Ya la inflación va para abajo, pero no quiere decir que bajó y ahí se va a quedar. De hecho, si nos remontamos a los 80, pasó exactamente lo mismo. La inflación empezó a bajar y hubo un segundo rebote. Así como cuando, ¿se acuerdan que habían ciertos rebrotes? Lo mismo pasó con la inflación. Podría llegar a pasar de que la inflación, en vez de bajar, empiece a subir nuevamente, pero la Fed, yo creo que a diferencia de la Fed en los años 80, que también se dio esto mismo, la Fed está bien consciente y ha tomado esa lección aprendida. Y el presidente de la Fed ha sido bien enfático que va a hacer todo lo posible y todo lo necesario para contener la inflación. Digamos, la parte buena es que la inflación ellos sí se han comprometido a bajarla y la quieren bajar. Y la parte quizás no tan buena es que probablemente la medicina puede requerir otras subidas en tasa de interés. O sea, no estamos exentos que no puede pasar, pero sí pasa. Yo creo que la Reserva Federal está bien consciente que tiene que hacer y usar las herramientas que pueda para que la inflación... Y yo creo que también unido con eso, los inversionistas tienen bastante confianza en la institución, porque aparte de que el presidente de la Reserva Federal salga y diga que tiene intenciones de controlar la inflación, es importante que los inversionistas crean eso y crean que tiene las herramientas y la voluntad para hacerlo, y creo que esas dos cosas juntas es lo que ha ayudado a la recuperación que hemos visto de los activos hasta este momento. Perfecto. Y finalmente, Ingrid, vemos algunos otros eventos muy particulares o principales que pudiéramos decir que van a poder tener efectos sobre los mercados, ya sea, digamos, positivamente o de pronto algo que igual veamos que va a hacer un impacto más bien, digamos, adverso. Por ejemplo, un tema específico es todo esto que tiene que ver con la inflación y los riesgos que están asociados a eso, de que pueda haber una segunda ola de inflación, vamos a decir. También hay algunos riesgos geopolíticos que están como en el retrovisor que han estado rondando los mercados. De hecho, después de la pandemia, después de 2020, por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos y China y las tensiones que pueden haber ahí, eso puede repercutir en los mercados. También recordemos que el próximo año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, por ejemplo, que también ha sido algo que puede tener un impacto muy coyuntural y muy específico en los mercados, pero que yo creo que si estamos conscientes de que nuestro horizonte de inversión se alinea con el del Fondo Crecer Balanceado, que es de 3 a 5 años, esos eventos no deberían de ser tan relevantes, en el sentido que en nuestro horizonte de inversión seguramente van a haber eventos que traigan incertidumbre a los mercados, pero normalmente los mercados son cíclicos y cuando la incertidumbre baja, los mercados vuelven a tomar su tendencia de recuperación. Finalmente, y perdón, la última pregunta, ¿qué hace crecer o cómo está enfrentando desde la estrategia de inversiones del fondo, cómo estamos enfrentando todas estas perspectivas? ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a la gestión? Específicamente el año pasado, cuando empezamos a ver que todos estos eventos estaban teniendo un impacto de más largo del que nosotros habíamos anticipado inicialmente, lo que nosotros hicimos fue cambiar un poco la distribución de los activos que tenemos en el fondo. Este fondo puede tener hasta 30% invertido en acciones. Nosotros disminuimos ese porcentaje alrededor del 12-15% en ese momento, como una forma de estar en una posición un poco más defensiva ante la volatilidad de los mercados, porque tampoco lo que queremos lograr con esa gestión activa es minimizar las posibilidades de pérdida lo más que podamos, ¿verdad? Pero como bien mencionaba Xavier, también estar excesivamente cautos nos deja fuera de las oportunidades. Entonces nosotros sabíamos que este era un tema muy puntual y de corto plazo, que no debería dejar afuera a nuestros inversionistas de las recuperaciones que estamos viendo de doble dígito, ¿verdad? Entonces esa fue la primera parte del año donde estuvimos, digamos, en el entorno de mercado más complicado, y luego ahora estamos tomando una posición un poco más
un poco más optimista al respecto, tratando de aprovechar estas mismas oportunidades. Perfecto. Bueno, agradezco de verdad a nuestros expositores que nos hayan compartido este análisis, las perspectivas, y a ustedes, por supuesto, por habernos brindado su tiempo, por acompañarnos, a quienes también nos acompañan desde la conexión online. Saben que cada trimestre estamos haciendo este tipo de eventos, así es que esperamos siempre contar con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.